Israel, al Dios de toda la tierra, pues Él es el soberano y dueño de toda la creación. Aún así, Él respeta la voluntad de cada individuo para escoger sus caminos, pero no por eso Dios pierde su soberanía. Muchos creen que el diablo es el dueño de la tierra, pero no es así. Cuando la Escritura dice que el mundo está bajo el maligno, se refiere a la humanidad. Él es quien influye en las decisiones de la gente, pero Él mismo no obliga a nadie a obedecerlo, pues eso no le es permitido. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 1. Salmo capítulo 24, versículo 1 dice: en el nombre de Jesús, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si nosotros preguntamos ¿quién gobierna el mundo?, una respuesta podría ser nadie, pues el mundo, nuestro planeta, es indomable. Nadie lo puede someter a su voluntad. Sería mejor preguntar ¿quién manipula a la humanidad? En ese caso podríamos responder muchos de manera indirecta. Por ejemplo, ¿cuánto hemos escuchado hablar de un grupo secreto llamado los Illuminati? Pero, ¿hay pruebas de que ellos influyen en el rumbo de la humanidad? La respuesta es sí. También hemos oído decir que existen más grupos secretos que realmente no son secretos, pues los conocemos. No sabemos a ciencia cierta cómo trabajan, pero sabemos que existen. Uno de ellos son los masones. ¿Existen pruebas de su poder en la humanidad? Sí, y muchas. Otro grupo sería el grupo de los Bilderberger, la Comisión Trilateral, y nuestra plataforma iría descendiendo a otro nivel. En este caso estarían los banqueros, las corporaciones, los hombres más ricos que aparecen en las revistas como más ricos del mundo, y así. Pero ¿quién estaría a la cabeza de todos ellos? Muchos dicen que son los jesuitas, y estos tienen en verdad gran poder, pues quien gobierna el Vaticano es un general jesuita conocido como el Papa Negro, y este en su poder reúne dos sociedades, la Compañía de Jesús y la Masonería. En este caso podríamos decir que él es la cabeza de todo este embrollo, pero hay muchos que apuntan en otra dirección, una que al pueblo cristiano no le agrada considerar como posible, pues sería como morder la mano que les da de comer. Por lo tanto, la desechan, pero ¿deberíamos desecharla sin analizarla? Tal vez si lo hiciéramos podríamos llegar al fondo de este asunto. Antes de mencionarlo, veamos un poco de la influencia de estos grupos anteriores en la manipulación mundial. Desgraciadamente, en algunos casos son solo especulaciones, pero en otros es una verdad contundente. Hablemos del Papa Illuminati. Juan Pablo II, conocido por muchos como el Papa Misionero, era en realidad un asesino de la guerra. La ideología comunista era su doctrina, y el ecumenismo, en teoría, junto con el comunismo, persiguen el mismo fin. Él fue el Papa que promovió el ecumenismo, y lo repito, ecumenismo y comunismo vienen siendo prácticamente lo mismo, solamente que en diferentes grupos sociales de la humanidad. Él era Illuminati, y las pruebas ponen cierto peso para dudarlo, pues su antecesor fue asesinado en un periodo lunar masón. Desgraciadamente no podemos dar más datos de lo que hablemos, pero están los hilos. Si alguien los desea jalar, podrá comprobar lo que decimos. El Papa Luciani fue el que se atrevió a decir que iba a cambiar las cosas en el Vaticano, y eso le costó la vida. Como resultado, Karol Wojtyła tomó su lugar y comenzó su tarea de unificar las religiones usando las mismas palabras del traidor Constantino, aquel que engañó a los cristianos diciéndole que se había vuelto cristiano y promulgó su edicto de tolerancia. Te voy a decir lo que él dijo de manera sencilla. Él dijo esto:
Roma acepta todas las religiones, pero la religión cristiana es la religión oficial de Roma y el emperador su máximo líder. Y Juan Pablo II dijo, Roma acepta todas las religiones, pero la religión católica es la religión oficial y el Papa su máximo líder. Muchos dijeron, en especial los adventistas, que les encanta ver al anticristo en cada esquina, que Juan Pablo II era el anticristo, pero murió y no fue el esperado anticristo. Pero sí hizo algo muy dudoso. Cuando este hombre fue a Israel, visitó el centro de Notre Dame de Jerusalén y sobre el respaldo de su asiento, escúchame bien, exhibía una enorme cruz de cabeza, y todos sabemos lo que eso significa, la cruz invertida. Es más, el sacerdote que se encargó de la coreografía dijo que fue un error de los trabajadores, pero él mismo, al dar una conferencia al público, en su púlpito también portaba la cruz invertida. Juan Pablo II, el peor enemigo de los judíos, no era el anticristo, pero estaba gritándole al mundo, vine a preparar el camino del anticristo, y casi nadie se dio cuenta. Vamos a poner otro ejemplo de la masonería, cómo influye. Dos masones muy famosos fueron los fundadores de dos de las religiones más grandes actualmente. Uno fue Carlos Russell, fundador de los estudiantes de la Biblia, después llamados los Testigos. El otro fue José Smith, el criminal que masacró a su pueblo por el hambre de ser presidente de los Estados Unidos. Este fundó con los principios masones a la Iglesia de los Mormones. Estas dos religiones tienen mucha influencia en la gente para manipularlas y someterlas para hacer su voluntad. La Iglesia Católica, Estados Unidos, también es influenciado ahora por ella. Esta es la nación más poderosa y que fue fundada en su totalidad por protestantes. En este territorio de Estados Unidos estaba prohibida la entrada a católicos y más a los jesuitas, pero durante la guerra civil, mientras el país se debatía en la batalla, barcos llegaban repletos de católicos disfrazados y fueron los jesuitas los que levantaron rebeliones contra el único presidente cristiano que ha tenido este país, Abraham Lincoln. En sus memorias él escribió, si las madres de América supieran que la sangre de sus hijos fue derramada por los jesuitas, se comenzaría otro derramamiento de sangre mayor que el que acaba de pasar. Tiempo después, el padre Chiniquy, antes de convertirse al cristianismo, habló con Abraham Lincoln después de que lo ayudara en su caso de demanda que tenía y le dijo que por qué no estaba alegre, y el padre Chiniquy le contestó a Abraham Lincoln, le dijo, amigo, lloro porque vi en la mirada de los jesuitas una sentencia de muerte para usted, pero Lincoln estaba dispuesto a dar testimonio de su fe. ¿Qué te parece, amigo? ¿Quién será más poderoso? ¿Los Illuminatis que controlan el Vaticano? ¿Los masones que tienen al Papa Negro? ¿O los jesuitas que mataron a Kennedy y a Lincoln, los presidentes más poderosos del mundo? Pero existen otras teorías de otros grupos de poder, como dijimos antes, en donde según se mueve la élite del mundo. Esto incluye a los hombres más ricos del planeta. ¿Serán ellos superiores a los jesuitas, masones e Illuminatis? ¿O tal vez ellos mismos estén involucrados con estos movimientos? Y nos queda aquel grupo que no mencionamos antes, uno que es odiado por muchos y amado por otros tantos, aquel que parece tener dividido al mundo, aquel que masacra pero siempre aparece como víctima, aquel que puede juzgar pero es un delito hacer mofa de él, aquel que se dice que es quien mueve los hilos de estos hombres y de estos grupos, aquel que, como dijimos, la comunidad cristiana no quiere ni acepta la posibilidad de que ellos estén detrás de toda esta manipulación. Me refiero a Israel, el pueblo judío. Son tal vez millones de personas en el mundo que creen que los judíos están detrás de cada catástrofe, detrás de cada atentado, de cada conflicto bélico.
Pero ¿será esto cierto? ¿Será el pueblo de Dios el causante de tanto dolor del mundo? ¿Será esta pequeña nación tan poderosa como para controlar a países como Rusia y Estados Unidos? Yo creo que es aquí donde debemos de usar el sano juicio para poder sacar conclusiones correctas. Mi respuesta inicial es que no. El pueblo judío no es el culpable de todo el dolor y la tragedia del mundo. Pero alguien preguntará, ¿por qué entonces ellos aparecen siempre detrás de todo de manera encubierta? Y yo le preguntaría a esta persona, ¿realmente los judíos aparecen detrás de esto? ¿O es lo que nos hacen creer? ¿O solamente es un grupo pequeño de judíos el que aparece detrás? Yo nunca he visto al pueblo judío en atentados, en cultos satánicos, creando sectas, masacrando pueblos u obstinados en gobernar al mundo. Lo que yo veo es un país pequeño que solo quiere que se le deje vivir en paz y que está dispuesto a hacer lo necesario para lograr la paz, aún hasta compartir la tierra con sus enemigos, que curiosamente tampoco son sus enemigos. ¿Y por qué entonces tantos rumores y pruebas de su complot para apoderarse del mundo? Lo repito, yo nunca he visto al pueblo judío hacer esto. Es más, nadie los ha visto hacer algo así. Sin embargo, algo que yo no podría negar es que sí hay un grupo pequeño de israelitas que parece que sí tienen esos planes. Pero yo no los llamaría judíos, sino vamos a llamarles la judería. Algunos los llaman sionistas. ¿Y sabías que ni aún el mismo pueblo de Israel está de acuerdo con el sionismo? Y es aquí donde la iglesia no quiere entrometerse, porque para ellos Israel es como una parte del cuerpo de Dios, algo sagrado, pero el Señor dijo que son solo hombres. Sí, es el pueblo de la promesa, pero como dijimos en otra ocasión, nosotros somos la iglesia de la promesa, y es por eso que sin fanatismos podemos ver que hay cierta influencia de la judería en los acontecimientos del mundo. Déjame mostrarte algo. Comencemos desde lo más sencillo. ¿Qué ves cuando miras un cuadro de Picasso? Cualquier persona, escucha lo que te voy a decir, en su sano juicio, al ver un cuadro de Picasso, pensaría que un niño se vomitó en ese cuadro y por eso está tan horrible. Sin embargo, la clase alta lo que mira es arte. Pero tú, aunque te pares de cabeza, nunca encontrarás el arte por ningún lado y te dirán que porque eres un analfabeta, un ignorante. Pero escucha lo que dijo la judería. Nos funcionó bien presionar a las clases altas a ver arte donde no hay nada. Por eso ves esos cuadros tan ridículos y los supuestamente expertos viendo arte en estas atrocidades. Picasso trabajó de maravilla. Sé que alguien me llamará ignorante, pero los rumores son muy fuertes acerca de esto y te diré ahora que Picasso se rumora de manera muy fuerte que era judío. Hace más de un siglo, dos hombres partieron la historia como se conocía hasta ese momento. Uno fue Darwin y el otro Freud. Y vuelvo a lo mismo, me llamarán necio, pero las evidencias son muchas. Tanto Darwin como Freud eran judíos. Y en el libro de los protocolos de Sion dice lo siguiente: nos funcionó de maravilla haber creado el evolucionismo y la psicología para manipular la mente de los goyim, es decir, de los gentiles. Y si tú te das cuenta, la psicología aparece en muchos de los presidentes y gobernantes manipuladores. Recordemos que estamos manejando solamente especulaciones, pero por favor espera hasta el final, pues ahí lograremos saber quién es realmente la cabeza de todo este conflicto. Hoy sabemos que los Estados Unidos nunca llegaron a la Luna, que todo fue un montaje, pero entonces, ¿quién grabó la película que engañó a medio mundo? Su nombre es Stanley Kubrick, director y fotógrafo cineasta ganador de todos los premios de su rama, su nacionalidad judía. La historia nos dice de la influencia del camarada Lenin,
en la Revolución Rusa y cómo al finalizar él se convirtió en el primer presidente de la nueva Rusia. Hoy los rusos dicen estar arrepentidos al descubrir que su primer presidente era un judío. Hubo un hombre judío que tuvo relaciones sexuales con su sobrina, y de esta relación de incesto nació un niño que con el tiempo sería conocido como el más grande genocida de la historia, lo cual también es falso, pues varios lo han superado. Su nombre, Adolf Hitler. Uno de los hombres más sabios de la historia contemporánea, el autor de esa fórmula que le partió la cabeza al mundo científico, confesó antes de morir que su descubrimiento estaba basado en el libro de Génesis. Su nombre fue Carlos Alberto Einstein. Es curioso que en los acontecimientos más decisivos de la historia siempre aparezca algún judío. Y para los cristianos es fácil de entender esto, pues por ser el pueblo escogido, tienen el privilegio de sobresalir sobre los demás pueblos. Pero Dios no está detrás de esos actos criminales. La lista podría seguir, pero no tiene caso citar a más gente del pasado, pues el presente está aquí y ahora, y debemos enfocarnos en quién aún sigue ejerciendo ese poder sobre la humanidad para manipularla. Desgraciadamente, la judería sigue apareciendo. Facebook, el fenómeno que tiene sometidos a millones, fue fundado por un judío llamado Mark Zuckerberg. Parece que aunque tratemos de deslindar el pasado del presente, no es posible, pues la manipulación sigue siendo la misma, control por medio del engaño. Y algo deja ligado totalmente el pasado con el presente. Son las dos familias más poderosas del mundo, Rothschild y Rockefeller, de los cuales podríamos hablar durante horas acerca de sus conspiraciones y crímenes. Solo cito un ejemplo. Ellos patrocinaron al ejército americano durante la Primera Guerra Mundial y por cada soldado que moría ellos ganaban alrededor de $10. Al finalizar la guerra habían ganado una fortuna. ¿Y qué decir del genocida que creó el plan de reducción mundial, el señor Henry Kissinger, por el cual ahora se promueve tanto el aborto, la homosexualidad y el control de la natalidad? O el criminal que ahora gobierna los Estados Unidos, el presidente de origen judío, Donald Trump. ¿Quién gobierna al mundo? Parece casi un hecho aseverar que es la judería, pues hemos visto al señor Putin temblar ante el poder judío, al que se creía era el hombre más poderoso del mundo, al Papa Romano rindiéndose humillado ante un judío, besándole la mano, diciéndonos quién manda en el Vaticano. Pero ¿por qué el pueblo de Dios hace esto? ¿Será realmente posible que su propio pueblo se levante contra Dios? ¿Qué respuesta nos da la Biblia? En Isaías capítulo 1, versículo 2 dice en el nombre de Jesús: Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Esta es la respuesta del mismo Dios, no de un hombre carnal como es su servidor. Y esto ha sido casi siempre desde que Israel existe. Pero hay algo que no dejaré de insistir: no es todo Israel, sino solo un grupo que ostenta el poder. Así que podríamos pensar que ya llegamos a la conclusión de quién gobierna el mundo, pero no es así. Aún falta el último escalón en esta pirámide de poder, y solo nos quedaría encontrar si todos estos personajes, masones, illuminatis, jesuitas, gobernantes, judería, Bilderberger, presidentes y demás sociedades, son autónomos y absolutos, o ellos también le rinden cuentas a alguien superior. Albert Pike, el soberano pontífice de la masonería, decía que el verdadero Dios al que adoran los masones es Lucifer, y decía que este era el verdadero Dios. Los druidas lo llamaban el Dios del cielo, y otras religiones lo llamarán con diferente nombre, o lo representan con diferentes símbolos o imágenes, como el Baphomet, el pentagrama invertido, y la Biblia también lo relaciona con un número simbólico.
el 666, el mismo número que David Rockefeller mandó a poner en lo más alto de su edificio de la Quinta Avenida en Nueva York. Con esto está más que claro quiénes de manera indirecta manipulan a la población del mundo y también quién los manipula a ellos, pues al final este ser, llámenlo como lo llamen, siempre habrá de traicionar a quien le sirve. Muchos en la iglesia están enfrascados en una batalla contra los amos del mundo y buscan y leen para poder desenmascararlos y crear estrategias de cómo exponerlos y derrotarlos, sin darse cuenta que ellos también están bajo la influencia de un siervo de Satanás. Hoy tocamos este tema porque las cosas en el mundo están comenzando a terminar un rompecabezas que comenzó hace siglos y que culminará en la primera batalla de Armagedón. ¿Qué debemos hacer contra los judíos que han causado tanto daño? ¿Debemos odiarlos? En ninguna manera. El Señor no nos enseñó eso. Además, son la descendencia de nuestro padre Abraham, porque por la fe somos sus hijos. El pueblo de Israel también ha sido traicionado. Yo miro en algunos videos a los palestinos trabajando para los judíos, ayudándolos en algún accidente. Miro a las maestras judías amar a los niños palestinos y enseñándoles. Miro a los hospitales judíos prestando servicio a los palestinos. Miro a algunos rabinos luchar por los derechos de los palestinos y debe surgirnos esta pregunta: ¿dónde está el famoso conflicto entre judíos y palestinos si yo los veo luchar juntos por la paz? El conflicto está en aquel que odia a la creación de Dios y viene a sembrar división y guerra. Por eso el apóstol Pablo nos escribió esto para todas las generaciones. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Queridos amigos y hermanos, no solo los que llaman la élite manipulan al mundo, ya sácate eso de la cabeza. Es también el maestro de la escuela, el reportero de las noticias, el presidente de alguna nación, el sacerdote católico pedófilo, el pastor avaricioso, el que tiene una encomienda en algún puesto del gobierno. En pocas palabras, todo aquel que no tiene a Cristo como su Señor es un manipulador. Así que si tuviéramos que pelear contra ellos, tendríamos que pelear contra una cantidad inmensa de personas. Y el Señor no nos manda eso. Cuando hay un árbol malo, hay que cortarlo de raíz. Aquí la raíz de este mal es el diablo. Sí vimos la influencia de estos hombres, los masones, los Illuminati, todas las sectas que tú conozcas y sociedades, pero al final todos ellos le sirven al diablo, y no nada más ellos, muchos pastores le sirven con todo descaro al diablo. Primero, fíjate bien lo que hacen muchos hombres que hoy son pastores. Antes eran artistas, antes eran futbolistas, antes eran de lo peor, eran gente famosa. Le anuncian al mundo que se han vuelto cristianos, hay un cambio por unos días, después vuelven a su misma vida de pecado y arrastran a los que habían creído en ellos. Al diablo solamente se le puede hacer frente con obediencia y oración. No es importante saber quién gobierna el mundo, hermano, escúchame esto, por favor, porque la esencia del mensaje es esta. Para ti, persona que no crees en Dios, y para ti, hermano, esta es la esencia de este mensaje en esta tarde. No es importante saber quién gobierna el mundo, pues eso no salvará a nadie. Lo importante es saber quién gobierna tu vida. Si ya fuiste hecho libre, lucha por permanecer en esa libertad. Pero si no has sido hecho libre por la sangre de Cristo, aunque tú no lo quieras aceptar, tu vida está bajo el poder del maligno. Él es el príncipe de este mundo. Él es el que gobierna las mentes de aquellos que matan a niñas, las descuartizan. Él es el que gobierna la mente de los gobernantes de este mundo. Él es el príncipe de este mundo, pero Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él hace libre
a todo aquel que viene a Él y humillado le pide que sea su Salvador. Hermano, vamos a hacernos a un ladito de todas estas conspiraciones, porque hay una conspiración más grande que se está planeando en el mundo y ni cuenta nos damos. La conspiración más grande no está en los amos del mundo, sino está dentro de la misma iglesia, en aquellos que se han infiltrado para torcer el Evangelio. A esos es a los que hay que desenmascarar, a esos es a los que hay que decirle a la iglesia que se cuide. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre, y por favor, sigue orando y escudriñando tus escrituras. Y recuerda, Jesucristo por todos murió y Él quiere que todos sean salvos. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. Amén.